Este podcast es un espacio de divulgación en salud. Aquí explicamos cómo funciona el cuerpo, cómo se toman las decisiones médicas y cómo influyen factores sociales en temas de salud. La información que escuchas no sustituye una consulta médica, pero sí puede ayudarte a hacer mejores preguntas y tomar decisiones más informadas. Hablaremos de temas sensibles como la enfermedad, sexualidad, dolor, órganos y decisiones clínicas, además de presentar material gráfico. Si algo de esto te incomoda, puedes pausar o salir. Hola personas, bienvenidos una vez más a su podcast con una salita de espera de consultorio de profesional de la salud que se siente muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Espero que a estas alturas del partido estén ustedes pues tan encariñadas con el proyecto como nosotras, ¿verdad? Porque nosotras estamos así de, qué padre, ya nos vamos a ver para grabar una vez más. Así que espero que ustedes también se estén sintiendo allá en casita así. Bienvenidos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a una invitada. ¿Cómo estás, María? Bien, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Te puedes presentar, por favor, para que la gente te conozca? Bien, pues soy María, tengo 43 años, soy ginecóloga de formación. Me gusta mucho la obstetricia y soy mamá de dos críos y pertenezco a Médicas, por eso, entre otras cosas, estoy aquí y ya, muy emocionada. Ay, qué chido. ¿Les recordamos quiénes somos nosotras? Mariana Robles, ginecóloga. Y Priscila Arias, la patronista. Ahí en redes me conocen así. Les damos la bienvenida a estos Cuerpas en Altavoz. A ver, entradas en materia. Yo tengo muchas dudas del público que están random desde, oye, pero ¿por qué no puedo comer sushi en el embarazo? Y yo, ¿qué? ¿Eso es algo qué? ¿Eso es un tema? Y así, bastante varia, diversa, pero que vamos empezando bien pianito Despacito. para entrarle a todo este tema de la maternidad, que creo que, ay, es que tiene un chorro de aristas. Para empezar, yo, random, la placenta es un mundo fascinante, güey. ¿Saben que la placenta tiene su propia revista? ¿Sí te vas? Su propia Revista revista médica. médica. Sí, creo que para fines, ya sabes que yo quiero darle orden a esto. Ujú. Y les quiero contar que México es uno de los países donde la ginecología y la obstetricia están en la misma especialidad. En el mundo hay otros países en donde los médicos que se dedican a atención del embarazo solo ven embarazadas y los ginecólogos que ven mujeres no embarazadas están en una especialidad aparte. En nuestro país, ginecología y obstetricia es una sola rama, y cuando decimos obstetricia nos vamos a referir específicamente a la especialidad que atiende embarazo, ¿sí? Obstetra viene del término obstetrix, que significaba estar al cuidado. La palabra obstetra significa a esta persona que se mantenía cerca de la parturienta mientras estaba en trabajo de parto y en nacimiento. Y es un término muy viejo que hace referencia, a mí me gusta mucho nombrarlo María, porque habla de esperar a un lado, ¿no? Pero no necesariamente de intervenir. Y hace rato que María se presentaba y decía que porque forma parte de Médicas está aquí. La realidad es que María está aquí por sus conocimientos en obstetricia, por lo compatible que es nuestra visión con respecto al cuerpo de las mujeres y personas con vulva, y en especial a las formas de nacer, ¿verdad, María? Claro. Bueno, también me gustaría, que quede, entre otras cosas, que la ginecología y la obstetricia solamente es un profesional de la salud que se encarga a ello. En nuestro país también tenemos otros profesionales, como por ejemplo las parteras, que también tienen una formación, ya sean las parteras tradicionales o las parteras profesionales como tal, o las enfermeras obstétricas, y que también, en Ah, parte de todo es estos profesionales de la salud implica el que podamos, tener una atención, pues, más personalizada hacia nuestras mujeres, con más calidez, que les dé más satisfacción, no nada más el hecho de que el parto pueda ser como un proceso fisiológico, sino biológico, psicológico, social y todas estas cosas. Incluso espiritual y lo que sea que signifique para esa mujer. Yo estuve en un evento el año pasado en la Secretaría de las Mujeres, y una de las profesionales que ahí estuvo mencionó un concepto que a mí me gustó mucho, que era quitarle el monopolio de los cuerpos de las mujeres a los ginecólogos. Y me sí. pareció extraordinario porque en realidad creemos que solo ginecología y obstetricia tiene la capacidad de, por ejemplo, en este caso, atender un parto. Y como bien dice María, hay profesionales
que se dedican al cuidado integral de esa mujer embarazada o de la parturienta, que no tienen que ser necesariamente médicos, que tienen los conocimientos suficientes para atención de cualquier embarazo de bajo riesgo, ¿correcto? Así es. Sí, sobre todo porque, la medicina ha patologizado el parto, el embarazo, el puerperio, y esto ha condicionado también otras alteraciones en el futuro, como disminución, índices súper bajitos de lactancia. Las mujeres ya no sabemos lactar cuando es algo que lo hacíamos por, imitación a nuestra tribu. Se ha perdido completamente. Entre eso, entre la separación que tiene el binomio, o sea, mamá-bebé, en el momento en el que nacen, cosa que no debería de suceder, ¿no? Que en la medicina, Pris, hay muchos procesos que cuando nosotros hablamos de una medicina formada por hombres, todo lo que nos pertenece a procesos nuestros, como no es entendido en el hombre blanco de unos 70 kilogramos, porque ellos no menstruan, no lactan, no paren, no llegan a menopausia, entonces son patologías, ¿sí? Y entonces empiezan a sobreintervenir. Si nosotros nos vamos a la historia de la humanidad, pues pensarías que, imagínate cuánto tiempo tiene el nacimiento en la historia de la humanidad. Claro. ¿Qué O fue sea, primero, el huevo o la gallina? sí, el sistema médico versus el sistema médico versus la cesárea. O sea, ¿por qué le estamos dando en este momento tanta credibilidad, tanto peso a esa cesárea cuando la humanidad por muchísimo Sí, es tiempo inherente ah, no, sí a nuestra existencia que haya mujeres pariendo, o sea, No, y cuando, ¿sabes? O sea, cuando nombramos esto en redes, de repente no falta quien dice, pero morían como moscas en el parto, y es como, no, no es así, no existiríamos como humanidad si el parto fuera de verdad un peligro mortal, pues sí, pero porque no, además no somos la única especie que tiene pare. partos, o sea, what the fuck, en la naturaleza, y cómo sí lo logran. Bien mal, chueco, pelos, mocos, pero lo logran y hasta en el camino, y ahora sí que como va saliendo la cría, vamos caminando todo, o sea, Oye, qué bueno, lo que acabas de decir. Ayer lo platicábamos, entre otras cosas, las mamíferas, ¿no? Yo le decía a Mariana que muchas mujeres, cuando yo les menciono ¿qué hace una mamífera? ¿Qué haría tu gatita? ¿Qué haría tu perrita cuando va a parir? Se va a un lugar oscuro, se cubre, se mantiene lo calientito y las cosas funcionan bastante bien. Nosotras también lo somos, pero a veces hasta a la mujer le incomoda el que yo le pueda decir, eres una mamífera. Suena muy absurdo. Esto de la placenta que decías, ¿no? Suena bastante absurdo, pero en realidad las mamíferas se comen la placenta, entre otras cosas, para no llamar la atención de estas depredadores que van a llegar, ¿no? sí, creo que aquí en este episodio me gustaría dejar el mensaje de que la crítica se hace a la sobreintervención de los cuerpos, a la patologización y además a una cultura de insuficiencia que me gusta mucho nombrar, porque el sistema está diseñado para que nosotras, específicamente nosotras, nos sintamos insuficientes. Insuficientemente delgada, insuficientemente buena en la cama, insuficientemente alta, blanca, eh, poderosa, pero también en esa insuficiencia nos enseñaron a cuestionarnos nuestra capacidad de parir. En este momento de la humanidad es el único momento en donde las mujeres nos hemos detenido a pensar de, ¿y si podré o no podré? siento ¿No? que justo se va como ¿Cómo habrá hasta el parido tu tatarabuela, extremo, Pris? se va hasta el extremo de tenerle miedo. Claro. Y claro, tiene sentido. Mi tatarabuela no tenía acceso a todo esto, a toda esta información, mucho menos a este podcast, A ¿no? mi mamá no le hicieron nunca un ultrasonido en el embarazo y no estoy llamando a que no se hagan ultrasonidos, pero es como pongamos en perspectiva cuánto tiempo tienen las intervenciones médicas versus cuánto tiempo tenemos como mamíferas pariendo en el mundo. Sí, o sea, desde esa lógica podemos confiar en que hay una cierta sabiduría, pues, ¿no? En esta conexión con nuestro cuerpo y en confiar en nuestro instinto un poquito y en ir caminando de la mano, pero sin este terror de, chin, no vaya a ser que no, y qué tal que no sé a la hora de la hora cómo se hace esto, pues a lo mejor es también relajarnos un poquito, ¿no? Es como cuando estás embarazada y entonces tu bebé se está desarrollando ahí adentro de ti, pero entonces tú te tienes que poder despertar en la mañana y decir, hola, hoy tengo 6 semanas, voy a hacer las manos, ¿no?
A ver, concéntrese para hacer las manos. Es absurdo, ¿me explico? Es exactamente lo mismo. Aunque hay cosas, otra vez, como la lactancia, que sí valdría la pena que pudiéramos justo dar información a estas mujeres para que pudieran aumentar esta posibilidad. Pero no nada más es información, Pris, o sea, viene, entre otras cosas, a todos los profesionales que estamos alrededor y que, siendo profesionales, tendríamos que tener esta capacidad de poder incitar a esta mujer. Son varias cosas, este profesional que está sobrecargado de trabajo en muchas instituciones, por supuesto, o lo que en algún momento, pues, sabemos, esta medicina jerárquica, con mucha violencia. Entonces, pues, dices: "Claro, ¿cómo podemos, hacerle entender a esa enfermera, a esa médica, a estos médicos que un parto necesita amor, necesita cariño, necesita esta mujer sentirse en este lugar y en este espacio tranquila para que su cuerpo haga lo que sabe hacer desde hace mucho tiempo, y que la medicina se quede en este mini porcentaje donde tendríamos que ser, ahora sí, tener la posibilidad de vivo en este siglo donde sí, esta mujer necesita una cesárea, hagámosla, pero no somos capaces de eso, ¿no? Estamos embarrados en muchas otras cosas. Creo que estarás de acuerdo conmigo que en las escuelas de medicina, en la formación como obstetras, nos enseñan a intervenir. Claro. No nos enseñan a ser espectadoras de procesos fisiológicos, ¿no? Si tú aprendes a ver un parto que evoluciona sin medicación, sin que nada lo acelere, sin que nadie le llegue y le pinche la mano a la mujer con un suero, sin que llegue la enfermera con el chicle en la boca a romper un poco el ambiente, porque te tengo que tomar la presión ya, ¿sabes? Si nosotros aprendiéramos desde un lugar más amoroso a solo atestiguar los procesos normales, entonces tendríamos la capacidad de saber cuándo ese proceso no está yendo normal y entonces intervenir. Pero okey. cuando intervienes un proceso desde el principio y lo sacas del riel en el que iba a ir, entonces tu primera intervención justifica la siguiente, y justifica la siguiente, y justifica la siguiente. Porque si llegas en trabajo de parto y yo te meto un suero con medicamento para acelerarte las contracciones, te voy a sacar de la fisiología de un cuerpo que podía con la siguiente etapa y te voy a meter en una etapa de dolor que no te tocaba. Y entonces sigue una anestesia epidural. Y entonces sigue quedarte solo en la cama. Y entonces sigue que no avances De igual. muerte. Y entonces, ¿sabes? En obstetricia importa mucho porque una intervención suele secundar a una siguiente y a una siguiente. O sea, son, digamos que la propia rutina de lo que marca el checklist, eso es lo que estamos ahorita cuestionando. Sí, imagínate que tú entras al hospital, le llamamos esta despersonalización, porque tú entras al hospital y tú ya no eres Priscila, ya eres mamita, ya eres señora, pásele. Después de eso te quitan prácticamente todas tus pertenencias, quítate tus aretes que te pusiste hoy porque iban a ser tu crío y nada, eran importantes para O ti. tu escapulario, o tu anillo. O este segurito que ponemos también con este listón, ¿te afecta en algo médico? No te afecta en nada, pero quítatelo, quítatelo todo. Quítate tus zapatos, vente, Sola. descalza, Como para sola, cirugía, a yo ese pienso, ¿no? otro Bueno, lugar. Sí, ahí que tengo que entrar en un espacio esterilizado, que tiene que estar muy limpio y exacto. todo, Y Y el sola, parto no es pensaría. y sola, ¿no? Okey, sí, no, ajá, siento que ajá, eso a mí me da ya como puta, qué frío, qué y el nervio, Iván se quedó que eso afuera, no, ay, Y estás y tu con mamá médicas que no está afuerita. conoces, ¿no? y hay unas personas que no conozco y luego, no, donde te toquen gordofóbicos y te hagan algún comentario y Te tú lo ahí, firmo, te lo sola, firmo. vulnerable, güey. ¿Cómo se le ocurre, señora, con ese peso? Mire, Sí, claro. Entonces, es esa presa que tenemos justo en la naturaleza frente a una mamífera, que así pudiera ser una leona fuerte, que pudiera destruir mucho, cualquier cosa, pues te vuelves esa mini cachorra que no puedes hacer nada. Y tu cuerpo lo identifica y dice, ¿aquí voy a parir yo? Claro que no. Yo voy a parar el trabajo de parto, ¿no? Y entonces, Porque estás estresada. es que claro, ninguna mamífera pare delante de su depredador. Eso es sabiduría. Apúntale fuerte ahí, no manches. Parece que los partos es algo que el personal médico les hace a ellas y no son ellas las que vienen a parir. Justamente una de las dudas que tenemos del público es, ¿qué tan necesaria es la intervención y qué tan buenos, y me lo pusieron en comida, qué tan buenas
son esas como partos en casa y esas cosas así como hippies que dicen, ¿no? Entonces, como que me lo ponen mucho desde ahí, desde decir, la norma es irte al hospital, hacer todo este desmoder, que sea frío, que sea así, porque pues eso es en nuestra cabeza eso es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que tenemos disponible. Y esto es como una apuesta, pero riesgosa, porque no estoy ni con el médico, ni estoy con este lugar estéril, ni estoy en esta camilla y con enfermeras y con todo a disposición por si algo pasa. O sea, como que siento que esa es la idea que uno tiene. Y yo quisiera reestructurar esas frases porque eso no es la norma, eso es lo habitual en este sistema, pero no es la norma. Las mamíferas no se irían, o sea, nos han quitado tanto el instinto que yo no veo ninguna mamífera que quiera irse a parar a ese sistema con una habitación con luces blancas a las 2 de la mañana, con personal médico que te hace tacto una persona diferente cada hora. No me jodas. Ajá, que muchas veces, y son cosas que tú y yo vimos en la formación, un tacto sin permiso, sin aviso, un Con 5 tacto personas más alrededor. alrededor. O sea, Sí, mi mamá me dijo que llegaron estudiantes claro, en su parto Y no está y mal, Pris. llegaron La así de que cuestión es que tendríamos que hacer válido que esta mujer tendría que aceptar algo así. sí. Hemos sido formadas en este sistema y lo entendemos, por supuesto, ahora de una manera diferente, pero sí tendríamos que poner más allá, todas las organizaciones y las leyes tienen que estar establecidas para que la protagonista sea mamá y su bebé, y no todos los demás. y de lo que vamos a hablar acá también quiero decirles que hay evidencia científica, porque sí, yo sé que nos vemos re hippies, pero sí lo son las, o sea, sí, pues sí, orgullosas de, pero todo lo que decimos está basado en ciencia. No, nosotras recuerda que no juzgamos decisiones individuales. Si tú estás feliz con tu cesárea, qué chido que tuviste una cesárea, que tú y tu bebé están bien, pero lo que estamos nombrando acá es una crítica al sistema. Y quiero hacer una acotación antes de que se me pase. Cuando hablamos de la mamífera y el depredador y demás, te quiero contar de una hormona que es como una de las protagonistas de ese día, que es la oxitocina. La oxitocina es llamada la hormona del amor, porque sueles generarla cuando tienes situaciones placenteras, cuando el Iván te está diciendo cosas bonitas al oído o cuando te dio ese chocolate que te gustó y estaba delicioso y te lo estabas saboreando, cuando tuviste un orgasmo, pero también las secretas y es una de las principales hormonas del parto porque genera contracciones uterinas. Y además es una hormona que nunca vas a tener tantos niveles de oxitocina en la vida como en el momento inmediato que nace tu bebé. Esa hormona genera vínculos. Esa hormona genera vínculos estables a largo plazo, las relaciones largas Y produce. y produce eyección de la leche. O sea, todo está muy circular, ¿sabes? Ujú. La hormona oxitocina tiene un antídoto, que es la adrenalina. Y es muy sabio. En cuanto se presenta la adrenalina, la oxitocina se frena porque estoy ante un peligro y las mamíferas no paren delante de su depredador. Entonces, que entendamos acá que todas las situaciones que están llevando a que tú generes adrenalina por cómo te hablaron, por cómo te trataron, por las amenazas de riesgos, por un trato deshumanizado, está levantando adrenalina que está frenando tu trabajo de parto y que no permite una bioquímica del nacimiento adecuado. Y dicho lo anterior, yo quiero que les cuentes, porque María tiene una historia muy interesante de por qué llegamos al parto hippie. Ah, ¿Les quieres platicar un poquito de tu historia? Sí, ¿en qué sí, momento dijeron, siento que lo de la plancha como que no? no es tan cómodo. Bueno, mi primer bebé nace hace 11 años y como buena ginecóloga obstetra acababa de salir de la residencia. Llega la semana 41 y entonces, riesgos, beneficios, dije: "Claro, sí, me voy a inducir", o sea, eso quiere decir que me puse un medicamento para producir contracciones. Me fue muy mal, mi bebé terminó en un sufrimiento fetal y tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Después de eso se vino una cascada de muchas cosas, entre depresión posparto, alteraciones en la lactancia pues, muchas otras, eventualidades que se fueron dando hasta que, decido embarazarme por segunda ocasión, llega COVID. Y entonces siempre he dicho que no parí en casa por, valiente, sino porque mis amigos del hospital en donde yo trabajaba, pues iban cayendo uno a otro entre terapia intensiva, aislados y muchas otras cosas, Ay, sí. o defunciones, ¿no? Porque teníamos mucho. Recuerdo mucho un amigo que me hablaba y me decía: "Oye, no hay mucha gente, no ha habido muchos códigos". Código era que un
alguien había muerto y entonces teníamos que cerrar pasillos para poder moverlo. Entonces le dije a mi esposo: "¿Sabes qué, Mau? Voy a parir en casa". Y entonces, prácticamente ahí empezó a cambiar las cosas, me volví hippie, claro, por supuesto, porque el resto de mi grupo decía que era irresponsable, como si yo sabía que era ginecóloga, miles de cosas. Total, estamos a poco, 9, en mayo es cuando, decido que bebé va a nacer en casa, entonces, acomodo las cosas, empieza mi bebé a las 39 semanas y explota mi cabeza. Entre otras cosas, porque obviamente mi cabeza de ginecóloga, cuando me revisan, yo ya estoy casi en Partolandia, hay muchas cosas del parto que no te acuerdas. Partolandia. Existe yo quiero hacer Sí, es verdad. los paréntesis. Cuando María habla de Partolandia es porque hay una necesidad de tener una alteración del estado de conciencia para poder pasar por el proceso del trabajo de parto, porque si me dice el trabajo de parto duele, pues sí, sí, o sea, no es que no duela, pero Es que es perceptible diferente, ¿no? Para cada mujer. tu bioquímica te va preparando para la siguiente, ¿no? O sea, Claro. aquí yo también parí 3 veces, entonces estás hablando con mujeres que han parido, aparte de que somos ginecólogas. Entonces, cuando María se refiere a partoleandia, es porque eso que tú ves a esa mujer en algún video, te voy a pasar algunos para que veas, que están, gruñendo, que están gritando, que están Gimiendo, vocalizando, ah, ¿no? Dices: es "¿Qué está porque pasando?". tú necesitas ese estado alterado de conciencia, porque si en conciencia te sale ahorita una sandía por la vagina, te vuelves loca. Okey, a ver, entonces tu Eso cuerpo quiere entra en estado ayahuasca. Y así le llamamos a Partolandia, porque entonces vas a Partolandia. empezar a estar como Lulu, así como Pues, o sea, va y viene, va y viene. okey. Es como un camino bastante difícil de identificar entre el bosque y la playa. Es como, ya sabes, ¿no? Que vas manejando, diría Meche, vas manejando y no sabes de aquí a Acapulco cuándo se convierte en ciudad y después deja de ser ciudad para ser bosque y luego se empieza a hacer como selva tropical y de repente ya ves el mar. ¿Me explico? Entonces, eso es el mismo camino del trabajo de parto. Pero como lo más interesante que a mí me gusta de esto es decir, de verdad que es la droga más legal que puede tener una mujer en su vida, ¿no? Y tiene todo, o sea, estas hormonas te ayudan, insisto otra vez, no nada más a pasar ese momento, sino a sacar un crío y decir y sentir que eres la que puede con todo, tanto como para poder maternar en ese momento, después de toda esa joda que te aventaste, a otra persona a tu cargo, ¿no? Entonces, ahí es cuando me explotan las cosas. A ver, yo no dilaté como me lo dijo la medicina. Pues, sí, yo tenía una cesárea, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces, incluso me encuentro a otras profesionales que se dedican, por supuesto, al parto en casa y que tienen índices totalmente diferentes a los que me platicaron, como traslados a bebés, sin eh, complicaciones en el parto en casa, ¿no? en casa. Ujú, así es. Entonces, te O sea, pones. como de información que ellas tenían. O sea, te voy a dar un ejemplo. La neonatóloga que estuvo, conmigo durante el trabajo de parto, ella tiene un aproximado de 280 partos en casa y tiene 2 traslados O sea, Ya que fueron que complicaciones. fueron que ajá, requirieron que requirieron moverse al moverse al hospital. hospital en 2 ocasiones después de 280 nacimientos en casa. Los Penélope estabilizamos en Noriega casa. es nuestra neonatóloga de la clínica, es socia fundadora de Médicas, y Penélope es, creo que la médica pediatra con más experiencia de parto en casa en todo el país. Sí, tráiganla, por favor. Sí, 100%. Oye, qué loco, o sea, okey, entonces no es tan malo como uno pensaría, o no es una experiencia tan descabellada. Así es, Pris, porque nosotras, o sea, la medicina te pone ciertas pautas y es que en la medicina ya está establecido que tú no debes de hacer ciertas rutinas. El problema es que nuestros compañeros siguen haciéndolas. Por ejemplo, una episiotomía, o sea, que se cortar la corta la ¿Podemos vagina. podemos explicar por qué se hace la por episiotomía? ¿Y por qué ignorantes. se tiene tan normalizada? O sea, ¿de dónde viene Por ignorantes y por esta poco situación? actualizados. La episiotomía es una intervención que se refiere a cortar la vagina y el periné, que yo todavía no nacía y la OMS ya decía que no se debería de hacer de rutina. O sea, hay publicaciones de la Organización Mundial de la Salud desde antes de 1984 que ya decía, o sea, sí, sí, chido, pero no se la hagas a todas porque la mayoría no la necesita.
Y yo tengo 41 años hoy y todavía hay hospitales donde a todas las mujeres de forma sistemática se les corta la vagina, creyendo que el canal vaginal no es suficiente y que entonces hay que ampliarlo a tijeretazos para que puedan hacer más fácil un bebé. La realidad es que una episiotomía no disminuye el riesgo De ni desgarro. de desgarros, ni de incontinencia, ni de muerte fetal, ni de asfixia perinatal y, eh, o sea, genera dolor, ¿Qué tal la recuperación? genera más gasto incluso a nivel hospitalario, suturas, anestesia, riesgo de infecciones. Pues con razón es parte de la rutina también, pues es una manera de tener ahí un gastito extra que también está de la Sí, shit. por Yo creo que es supuesto. mucho más la sensación de insuficiencia, es de, ¿cómo crees? Y el no haber visto un parto normal, ¿no? Sí, creo que eso es una de las cosas que tendríamos que incidir, no nada más el que pudiéramos cambiar la percepción que tienen nuestros compañeros que ya ejercen la obstetricia en los hospitales, sino desde antes, ¿no? Desde los Sí. estudiantes, el que pudieran tener un acercamiento. Y hay un libro muy conmovedor, obviamente, de Michelle Oden, donde dice, es que ojalá todos los obstetras en algún momento pudiéramos participar en nuestra propia familia de un parto para poder identificar qué está pasando alrededor, porque no nada más nace un bebé, nace una mamá, nace una familia, nace toda una sociedad. O sea, las infancias dependen de nuestra sociedad y Sí. tenemos que cuidarlas, ¿no? María para en casa, le va increíble con su bebé. Sí. ¿Cómo te fue en el posparto? Me fue mucho mejor, no vamos a romantizar que un parto sigue siendo también un cambio. Tu cuerpo se movió drásticamente, pero por supuesto que la lactancia cambió, muchísimo a comparación de el otro de mi otro bebé. Termino lactando 4 años, 2 meses. No quiere decir que no puedas hacerlo después de una cesárea. Aquí el problema es que cuando tú le ofreces una cesárea a una mujer de forma electiva, ahí está tu ética en juego de si le dices o no qué pudiera pasar por esta cesárea Me electiva. encanta. Lo que dijimos, ¿no? Okey, sí, quieres hacer una cesárea, perfecto, pero sí necesito que te quede claro también cuáles son los pros y los contras de ella, sobre todo a nivel de mortalidad, ¿no? Tenemos un 200, 300% de mayor riesgo de mortalidad de una cesárea contra un parto. Y si tenemos a una mujer clasificada en bajo riesgo, pues, por supuesto que podríamos ocupar a estos profesionales que pudieran ser más amigables, bueno, no que pudieran, que son más amigables en esta atención. Sí. Sí, tengo ¿Alguna vez? muchas dudas, pero a ver, Es no, dale, dale, dale. No, es que alguna vez una médica en redes sociales me decía, o bueno, argumentaba, yo he visto casi ninguna complicación en cesárea y he visto algunas en partos y era como, sí, amiga, estás interviniendo, ¿por qué se te complicaría si estás con todo bajo control? O sea, suena lógico que en una cesárea creas que tienes menos complicaciones, porque si te sangró ya estás allí, porque si, ¿sabes? En un quirófano es más fácil controlar algunas variables, pero la cesárea tendría que ser una intervención justificada porque un parto necesita que le rescates ya sea mamá o bebé por una justificación. Creemos que la cesárea es una ruta más segura cuando en realidad hay más riesgo de infecciones, mayor riesgo de sangrado, de dejar alguna lesión en algún órgano vecino, que obviamente la cesárea se ha vuelto tan segura con la tecnología actual que se ha vuelto una ruta más para nacer, así como si tú pudieras decidir, yo quiero una cesárea o yo quiero un parto. Pero estamos hablando todavía de hace menos de 100 años, donde la cesárea era una cirugía de guerra, ¿estás de acuerdo? Así es. Y todavía no tenemos, yo pienso que todavía no tenemos como esta conclusión de lo que nos va a llevar la cesárea. O sea, México es uno de los principales países a nivel mundial con una tasa de cesáreas brutal. Estamos considerando que en México, en los hospitales privados, y ahí hay algo en lo donde Mariana y yo chocamos con pared muchas veces, es una tasa de cesárea aproximada de 97, 98%. Y ese 2% es de las sombrereras, sombrereros locos De que las hippies, esas andamos del parto buscando respetado. esta forma de que la mujer para diferente. Pero, no sé. Es algo impresionante que incluso a nivel institucional, donde era como más cuestionable el que pudieras, enfrentar a los médicos para ver por qué estaban operándolas, en la actualidad, las tasas de cesárea se han ido casi igual a un privado. Y es que otra vez, entonces, si nace mi bebé por cesárea o por parto, no nada más es ese momento, sino todo lo que va hacia adelante.
su microbioma, qué tipo de enfermedades pudiera desarrollar, qué tanta posibilidad de Aprendes que eso, tenga aprendes eso. lactancia. ¿De qué? Del microbioma. El microbioma son todas, para hacerlo como más, comestible, todas estas bacterias que se van a meter a tu cuerpo y entonces van a evitarte otro tipo de procesos, por ejemplo, metabólicos, diabetes, dislipidemias, hipertensión, cardiopatías, Alergias, enfermedad de Crohn, enfermedades inmunológicas. anemias, entre otras cosas. Sí, despacito. Ese microbioma, o sea, las bacterias que te están poblando el cuerpo, empiezan a llegar a ti desde el embarazo. El líquido amniótico no es estéril. Ahí hay bacterias bonitas. La placenta no es estéril. Ahí hay bacterias Virus. bonitas, virus. Ajá. Es como una manera en la que el cuerpo de mamá está pasándole Interactuando con. info Ajá. para decirle: "Mira, Aquí afuera el mundo está afuera así. va a pasar este pedo, yo ya me enfermé de este desmadre". O sea, al final es como un poco un registro de lo que ya te pasó y Y lo que está que pasando interviene afuera. qué estás comiendo, cómo está tu estrés, qué te estás aplicando en la piel, etcétera. Y no nada más tu vida, toda la La de las evolución ancestras. de todo, exacto. Epigenética. Por ahí había en un episodio ya nombramos la Ah, epigenética. sí. Entonces, pero uno de los principales sembrados de bacterias buenas es cuando pasas por la vagina, porque la vagina tiene lactobacilos y en la pancita tienes también lactobacilos. Entonces, una cría que pasa por el canal vaginal se llenó de los lactobacilos de su mamá y luego se pega a la chichi y la chichi, la leche que contiene unas sustancias que no procesa el ser humano, pero sí tus bacterias acaban de llegar al intestino para que se instalen y se perpetúen. Entonces, cuando tú te saltas la vía vaginal, ese primer sembradío de bacterias buenas también te lo saltaste. Y en muchos lugares, las primeras bacterias que colonizan a ese bebé van a ser los guantes de la enfermera, el cubrebocas del pediatra, la cuna del hospital, pero no las bacterias de las ancestras de su mamá. Y eso tiene una implicación porque genera una activación inmunológica para el resto de la vida de una forma distinta. Entonces, María te está contando que los recién nacidos por parto tienen mejores o disminución de riesgos de muchas enfermedades crónicas, alergias, diabetes, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, etcétera, para el resto de la vida futura. Y aquí siempre habrá una mamá que diga, mi bebé nació por cesárea y es sanísimo. Y seguro sí. Nosotras estamos hablando de estudios poblacionales. Cuando le quitas el zoom y estudias poblaciones, te das cuenta que países de Europa que tienen más de 90% de cesárea, más de 80%, perdón, de partos, tienen mucho menos índices de enfermedades que nosotros. Y que además, a mí me encanta decir esto, pero siempre me tiran de hippie, la forma de nacer modifica los índices de violencia en las sociedades. Claro. Porque la bioquímica de esa oxitocina, de esa hormona del amor, el apego inmediato, la formación de vínculos estables, modifica ese cerebro para el resto de la vida. Entonces, ya hay estudios que vinculan las formas de nacer con los niveles de violencia de sociedades urbanas. Ahora, en un hospital, habitualmente Cálele, cálele que programe su cesárea, ¿eh? No, yo está bien. pero oye, me da cosa, es que esa es una de mis dudas A ver, ahorita, pues, a échale. ver si cabe el paréntesis. Em, la anestesia, jeringa esa gigantesca, el coso este que duele mucho y la raquia, ¿esa qué, también te la pones tú en casa o cómo? No. Un parto en casa va de baja intervención. Si tienes que requerir ese tipo de herramientas, nos movemos a un hospital. Así es. Pero entonces, pero también esa es de rutina, ¿no? Exacto, es una rutina. En Tendría que realidad, ser. la mujer no tendría que hacerlo. Hay mujeres que les proponen la anestesia y les dicen ellas: "No, no, no, doctor, no, doctor", Es que y se tienes la 6 ponen. centímetros y te toca que te ponga la anestesia. Exacto, o sea, una vez Eso más es el no puto sirve. checklist. Así. La indicación de anestesiar a una mujer es que ella solicite algo para el dolor. Pero yo tengo pacientes que no han solicitado nada para el dolor o la están solicitando cuando ya estás viendo la cabeza de fuera. Y es como, ya pújale, ya está aquí. Pero no hay un momento del trabajo de parto donde tengas que poner anestesia. Exacto, donde la evidencia diga que la tienes que poner. No hay un momento de trabajo de parto donde tengas que romper la fuente. No hay un momento del trabajo de parto donde tengas que meter medicamento. Donde tengas que hacer tacto cada hora. Donde ya no te puedas levantar de la cama. Claro. No hay un momento del parto donde tengas que nada. Porque yo he visto que luego se mueven y están ahí como en la peloteta y haciendo eso es cosas, ¿no? Para
Es que Eso es privilegio de unas cuantas que pueden pagar la claro. operación así. Porque acuérdate que esta pelvis son varios huesos, pero estos huesos están conectados también por cartílago. Entonces, cuando tú haces movimientos de tu cadera, te permite modificar los diámetros. De ahí viene otra cosa que también no es muy absurdo, porque ya desde hace añísimos dice que no se debería de hacer y sigue en este momento siendo actualizado como la pelvimetría. Entonces, le hacen una placa a la paciente antes de que vaya a hacer el tiempo de parir y le dicen: "No, ¿sabes qué? Mira, aquí está la cabeza de tu bebé, así Mide grandota, tanto. mide tanto y tu pelvis está aquí así". No No pasa. cabe. O sea, pero en Ajá. el momento debe de acomodar. Es que Es que como eso es chingüete, dinámico. Eso es dinámico. estuvimos naciendo antes de que, o sea, llevamos 5 minutos con la medicina moderna, pues. Ujú. ¿Cuántos? No sé cuántos años llevemos haciendo estos protocolos. Unas cuantas décadas. Exacto, yo iba a decir, ¿qué te gusta? Máximo 200 años. ¿Cuántos No, años tiene no, hace en 200 la años. eternidad aquí Hace 200 el años ser no humano? teníamos penicilina. O sea, no es Ajá, cierto. ni siquiera, exacto, no, ni siquiera teníamos estos ambientes controlados, protocolares, nada. ¿Cómo chingados le hacían? ¿O era pura pelvilluda? No, o sea, pues no. Había gente con pelvis más decorosita Y y aún así sacaban a los chamacos. claro No que entiendo. una pelvis con malformación o con un daño óseo, sí, muy probablemente hace 300 años esa mujer iba a morir en el parto y esa pelvis ya no se iba a heredar. Esa era otra forma en la que la naturaleza va Interesante. seleccionando y no estoy diciendo que se tengan que morir las mujeres que no tienen una pelvis, Claro, claro. pero lo que te dice María es no podemos medir un proceso dinámico en estático, Claro, exacto. No, ¿sí? no puedo adelantarme a prever que no va a pasar. Porque la cabeza de bebé se va a modificar Claro. y la pelvis se va a Y la modificar pelvis. solo ese día. La Solo en ese cabeza de momento. bebé. La Es pelvis, pon tú, bueno, X. es que la cabeza de los bebés no tiene un solo hueso como la tuya. Son varios huesitos, les vamos a poner una Por imagen eso por dicen que se aquí. le sume la mollera. Ah, la mollerita es un hueco entre Ujú. los huesos. Y se va osificando conforme tú vas avanzando tu vida, ya que Afuera. afuera. Pero ahí estos huesos Huesitos. se cabalgan unos entre otros para encontrar esa posición. Muchos bebés nacen con cabeza, ¿te acuerdas de los personajes de Mirinda, de estos de cabeza de huevo? Así nacen los bebés y a las 24 horas ya está redondita otra vez, porque está diseñada para moldearse para pasar. Y esa es otra de las cosas que, por ejemplo, la cesárea podría estar modificando, ¿sabes? Entonces, creo que todavía no vamos a vivir, ni ustedes ni yo, para poder identificar qué otra cosa pudiera ser a nivel de la formación de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, el que le cambiemos la vía de salida. Si no es por acá, hacerla por abdominal, ¿no? Hay un documental que se llama Microbirth. Ese documental dice, es como micronacimiento, pero se refiere justamente al impacto del microbioma y las rutas de nacimiento. Hay doctoras, hay una doctora en Europa que se apellida Bello, que tiene muy buenos estudios sobre qué pasa con los microorganismos de los bebés nacidos por parto, de los que nacen por cesárea, de los que les dan fórmula y de los que les dan leche materna. Y en ese documental etiquetan a la cesárea como el experimento más grande en la historia de la humanidad, porque es una de las intervenciones sistemáticas que no sabemos cómo nos va a modificar como especie humana, porque estamos habilitadas para el nacimiento, pero si nos estamos saltando la vía natural, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros en los siguientes siglos como especie humana? Interesante, sí, porque, o sea, al final va a haber una consecuencia al final de hacer tantas intervenciones y tanto este brinco y de normalizar este, este brinco a la plancha, a la rajada de aquí, puesto que me imagino que los cuerpos al pasar las generaciones, se han ido adaptando para cada vez seguir aumentando las posibilidades de que nos podamos reproducir. Y han habido seguramente todas estas modificaciones, tanto en el cuerpo como en el bebé y demás, para que pueda caber, para que se haga tal, para que ya no, no sé, todos estos cambios evolutivos. Y que si de rájale lo cortas, puede ser que después nos volvamos más huevonas. O, ¿sabes? O sea, como, no sé cómo, o sea, ajá, pues supongo que también, bueno, a ver, yo que no soy nada de esto, ¿no? Pero la gente que debe estudiar este pedo también está así de llora, amigos, ¿no? Sí, a Que nivel como dice. inmunológico, la cabecita del bebé,
De por sí la mamífera humana, por la bipedestación, o sea, desde que salimos de 4 patas a 2, ya modificamos la pelvis y ha dificultado un poco más el nacimiento. Y luego hemos crecido mucho el encéfalo y tenemos de entre los primates los recién nacidos con el cerebro más grande. Eso modificó la placenta, eso modificó el embarazo y eso modificó también La la edad dificultad. gestacional, ¿no? O sea, el tiempo en Claro, que gestamos, por eso sí, los tenemos más inmaduros acá afuera. sí, Entonces, si tú tienes un caballo, por ejemplo, que va a nacer, cuando caballito sale de su mamá, es un caballito que ya se puede mover y es un caballito que va a seguir amamantándose, pero va a entrar a comer muy rápidamente después de su se va a nacimiento. levantar Otra cosa, se va a solo y levantar va y a se va a ir, caminar. ¿no? Ajá. Y puede correr y escapar de una presa. Eso no lo puede hacer nuestro bebé. Ujú. No, sí somos un poquito inútiles ahora las dos. ¿Por qué? Fue inútil. Sí. Entonces, ¿pero por qué lo somos? Pues porque la naturaleza identificó que nuestra cabeza tenía que tener un cerebro tan grande que teníamos que nacer antes de para no matar a nuestra mamá y obviamente terminar de madurar acá afuera. Una vez más, la sabiduría del cuerpo adaptándose a los cambios. Así. Ay, no. Okey, no. Vengan, paramos en casa, amigas. Vamos a hacerlo juntas. Sí, sí, 100%. Eso y a ver, no tiene que ser necesariamente, por ejemplo, yo soy una médica que no atiende parto en casa. He participado en muchos partos en casa, tengo experiencia en ello, me encanta el parto en casa, pero yo decidí que yo podía ofrecer una atención humanizada en hospital y que tener un entorno hospitalario me daba seguridad y que hay muchas mujeres que buscan ese entorno hospitalario, a las que buscan un parto en casa le paso el contacto de María y de mis otras colegas, porque tenemos varios colegas que atienden parto en casa. Yo ofrezco un parto hospitalario, pero a ver, no porque tengas más riesgos o tengas que tener un parto en casa, es más, no porque debas de tener una cesárea, significa que esto va a ser un procedimiento frío y maquiavélico y con lleno de luces y de las formas de nacer importan y se puede hacer una cesárea humanizada, Pris. Se puede hacer una cesárea en la que tú puedas estar con tu pareja a un lado, donde las luces estén bajas y solo haya las luces que yo necesito como cirujana para hacerlas, para ver el campo quirúrgico. Una cesárea donde nadie corretee y pince inmediatamente un cordón umbilical, porque el cordón umbilical permite que ese bebé tenga una transición suavecita estrenando los pulmones mientras la placenta sigue mandando sangre oxigenada. Entonces, no hay ninguna prisa y no se está asfixiando nadie y podemos permitir que termine de pasar esa sangre que además le va a dar reservas de hierro a ese bebé para evitar anemia por deficiencia de hierro en los siguientes 6 meses de vida. ¡Ah, la shit! O sea, no es nada más ahí en corto, pues. No, claro, y es otra forma en cómo nos damos cuenta quién ha visto, por ejemplo, un nacimiento no intervenido, así pudiera ser también de alguna manera, por así decirlo, en una cesárea, porque cuando, un bebé nace y tú lo dejas pegado a ese cordón, es un bebé que transita muy despacito, es un bebé que no lo vas a escuchar llorar y gritar fuerte, porque justo su placenta sigue haciendo este cambio. Y es a donde muchos, bueno, los médicos lo identifican como: "Este bebé está mal, hay que intervenir y métele y búscale y dale", porque no están acostumbrados a cómo este bebé va a modificar ese tiempo. Y es un bebé que no tiene ninguna eventualidad, después, ¿no? O sea, no involucra absolutamente problemas o complicaciones a él. No, yo quería comentar, no, yo entiendo perfectamente que los partos en casa no son para todas nuestras mujeres. El Mm. poder clasificar factores de riesgo, si es así, y acuérdense, o sea, es factor de riesgo no quiere decir que yo voy a La presentar la sentencia. enfermedad, exacto. Yo tengo esto y puedo trabajar con él. Hagamos ciencia, veamos qué se puede mejorar antes de la concepción, durante el trabajo, el control prenatal, y entonces tengamos un número final de lo que tiene mi mamá para identificar cuál es su mejor posición Escenario. o dónde, ¿no? Y a veces es más difícil, prender la fogata en un hospital, pero por supuesto que lo hemos hecho. Eso es parte de lo que, necesitamos. Y que no sea un privilegio nada más para unas cuantas, ¿no? Antes decíamos, bueno, es que antes parir en casa era, de gente, Que no podía pagar un que no podía pagar hospital. un hospital, y ahora resulta que se está moviendo eso, ¿no? ¿Pero Sí. por qué? O sea, si incluso los hospitales, algunos ya instituciones tienen espacios en donde puedan tener como movimiento estas mujeres, no se usan.
¿qué está pasando? O los hospitales tienen cuartos tan pequeños en donde está su cama y un pasillo de 40, 50 centímetros. ¿Cómo vas a deambular ahí, a moverte para poder pasar 5, 8, 10, 12 horas de trabajo de parto? Es absurdo. Yo iba a preguntar sobre el trabajo de parto. Cuenta. ¿Qué es poco, qué es mucho? Mi mamá se aventó 36 horas. La leyenda de la casa de que yo me estaba tardando muchísimo. Porque me tardé además mucho más que mis hermanas. La tercera fue cesárea. Y mi mamá sí como que lo menciona mucho, de que fue demasiado. Y dijo, o sea, no llegué hasta aquí para llegar hasta aquí. Ahora va a ser parto natural porque no me voy a rajar y ya, ¿no? Entonces, afortunadamente, así fue, pero la padeció mucho, pues. O sea, porque además ya llegó cansada. Pero pues no sé, o sea, como que siento que ese sería también uno de mis miedos a contemplar. O sea, el que no hay nada que me acelere, pero en ese no hay nada que me acelere químico o así, no significa que no pueda hacer nada en esa labor de parto, ¿será? No, no. No es La medicina te tiene algo que le llamamos curva de Friedman, donde dice cómo debe dilatar una mujer, es su primera vez, que va a parir y partos después. Pero sabemos que esa curva ya no tiene ninguna relación con cómo una mujer se va a expresar durante el trabajo de parto, Se que depende de utilizó mucho muchas tiempo, cosas. ¿no? Se utilizó por mucho tiempo, por eso nos quedamos con la idea de que teníamos que valorar la dilatación por hora y que teníamos que estar revisando si dilataba 1 centímetro, ahora si ya lleva 5, ahora a ver si ya lleva 6 y así otra continuamente. vez a huevo a querernos meter Ah, cosas en la Pero déjate cuento, porque ese me parece que es un buen chisme médico. El doctor Friedman agarró unas cuantas mujeres y estuvo registrando cómo, o sea, este es su primer bebé y le fue así y tardó tantas horas. Estas fueron de segundo, tercer, cuarto, quinto bebé y entonces tardaron tantas horas y sacó una media. Pero agarró un puñadito de mujeres europeas para hacer la curva de Friedman, que todavía tú y yo crecimos con curva de Sí. Friedman, y está en los expedientes de los hospitales, así tu partograma, así se llama la hoja, con una curva esperada de cómo tiene que ir tu paciente. Y lo que se sale de esa curva se Perfecto. opera. Entonces, a ver, ya salió el doctor Friedman, no sé si sigue vivo, pero hace unos añitos todavía salió el señor Friedman, que ya es un hombre mayor, a decir, usted disculpe, ¿qué creen? Que así no era la curva Sí, y me que mamé mi esa curva vez. es, ajá, sí, sí me mamé y ya no funciona de esta forma. Y la medicina de avanzada nos dice que las curvas de cómo tendría que, nada. Aquí yo les digo a mis pacientes, no hay prisa, ¿tienes algo mejor que hacer tú? Yo tampoco. Y aquí, mientras mamá y bebé estén bien, ¿cuál es la prisa? Exacto, y ese es un problema también para los profesionales, porque no tenemos ese tiempo. O sea, nosotras hacemos una cesárea en 40 45 minutos, minutos. 45 minutos, ¿no? Y un parto, pues, por supuesto que estás acompañando, ya lo dijo Mariana, estás aquí al ladito, ¿no? ¿Cuántas horas has Espera. estado en un trabajo de parto? Mi récord son 54. No, yo estoy más bajita, han de andar como a los 30 y tantas horas. Sí, o sea, O sea, sí me tardé también, yo siento. ¿cuánto te tardaste? Mamá, 36, te digo. No, pues a mí me parece como tan se podía que se pudo. Claro. Y mira, quedé súper bien. Tan se podía que se pudo, pero este sistema, aquí hemos hablado mucho, María, de un sistema que prioriza productividad, que prioriza agendas, que prioriza vacaciones, que prioriza, y tenemos una comunidad médica en que además, y te lo voy a contar así, una aseguradora, los pesos que voy a mencionar son solo un invento, pero una aseguradora me quiere pagar 8,000 pesos por atender un parto en el que tal vez estuve 24, 36, 48 horas acompañando, pero me quiere pagar 25,000 pesos por una cesárea que resuelvo en 45 minutos y que programo y no muevo mi agenda ni me despiertan a las 3 de la mañana. ¿Por qué crees que hay cesareólogos? Hay médicos que casual, todos sus bebés tienen que nacer antes del 24 de diciembre y a todos se le encontró un motivo para operar. Hay médicos que sabe que ellos operan su cesárea los días miércoles, ¿no? Hasta sus partos todos llegan Todos los días miércoles. Y entonces, claro, casual, intervengo y entonces no muevo mi agenda. Tú y yo hemos platicado cuando digo amiga, tuve parto, ¿no? Sí. Ajá. y Sí, usted- quedándome, incluso para la boda de mi hermana también, que No, no me pudiste perdí la boda de tu hermana llegar. porque tuve un nacimiento. Mm. Y claro,
habría que tener mucho compromiso y mucho entendimiento de por qué esperar, de por qué permitir que las cosas sean aleatorias. Este sistema no le gusta lo aleatorio y además no le gusta lo que es anticapitalista. Parir es anticapitalista, amamantar es Claro, anticapitalista. por O supuesto. sea, recuperar y saberte con ese poder de parir es anticapitalista. No formas parte del sistema que quiere que rápido te regreses, que rápido salga la agenda, que rápido das que el bebé, que rápido muevas las camas, ¿no? Que se desocupen esas habitaciones, porque se nos trata como líneas de ensamblaje, como fabricación en serie, cuando el parto requiere completamente otro escenario. No hay algo súper individualizado, pero eso no gusta. Y si nos ponemos a platicar sobre el puerperio, pues ahí va de la mano, porque Dile que es ¿Qué puerperio. puerperio? okey, Desde entonces hace rato iba a interrumpir. el puerperio es a partir de que bebé nace y terminan de salir todas, la placenta, las membranas, el cordón umbilical. A partir de ahí se cubre el puerperio, que son 42 días, ¿sabes? Es Entonces, la cuarentena. una etapa, es la Es la cuarentena, cuarentena. exacto. Ese es el posparto, el puerperio del que estamos hablando. ¿Sabes? Oh, Entonces, este puerperio, pues igual, tiene todas estas implicaciones, donde le estás pidiendo a una mujer, después de darle una cirugía mayor o de haber parido a un crío, que se regrese a su trabajo 42 días después. Suena brutal, es ¿no? una payasada. Con unas mamas que le pesan, ojalá, de lechita, ¿no? Y que le dan 1 hora De de lactancia. lactancia. Sí, parir y criar en este sistema no tiene ningún respaldo laboral. Yo, por ejemplo, de mi última hija regresé a la especialidad, porque yo entré, ahora sí te digo, entré puérpera a la residencia de ginecología, entiendes que entré en esa cuarentena, y luego al final del el primer año me aventé a la segunda cría. Ajá, entonces, Es que te encanta un exceso. sí, pero yo regresé, como a los 32 días después de que nació mi última hija a la especialidad, porque estaba en un sistema que no tiene contemplado que las médicas podamos maternar, y si yo me alejaba más días de mi bebé, de la residencia, perdía el año, o sea, perdía la especialidad. Entonces, yo regresé a laborar, a hacer guardias ABC, ¿no? Con las chichis llenas de leche y una cría de menos de 40 días en casa. Es Sí, muchísimo. los pospartos también. Mucho pasando en muy poco tiempo. Sí, y muchas de nosotras, decimos que la cuarentena es de todos modos una cifra muy arbitraria, ¿no? Porque no es que a todas nos tome 40 días recuperarnos. Claro. Sí, y una vez más, está demasiado generalizado como para decir, si ni el periodo se nos acomoda así, y lo hemos platicado ya en otros episodios, mucho menos pensaríamos que todas a huevo es como día 39 me duermo, día 40. Sí. ¿Qué pasó? Estoy recuperada. O sea, no, o sea, no es que un cue, ¿no? Decir que 3, 2, pues no. Claro, aparte implica también el apoyo que pueda tener esta mujer, porque estamos en un México que le da una licencia a las parejas de un aproximado de 5 días. Eso quiere decir que tú el día 6 ya Ya estás tienes sola. que estar lista para todo, para hacerte de comer, para todo, ¿no? Porque ya no tienes ayuda, en el mejor de los casos, si tienes una pareja a tu lado, ¿no? Necesitamos cambiar esas políticas. Bueno, están, aunque aún no han entrado. Sí, en el tema parto creo que me interesaba traerlo porque justamente hay mucha mala información y estoy segura que es el periodo en el embarazo y el parto donde los miedos están a flor de piel, pero miedos que ni siquiera son, o sea, no son instintivos, son temores infundados, son temores sociales de todo lo que la gente te ha estado contando alrededor. Y a mí me parece, María, que estarás de acuerdo que hemos escuchado motivos para hacer una cesárea que de repente dices, ay, o sea, te la vendieron usando un miedo. Claro. Y creo que cuando tenemos a una mamá con un embarazo deseado, con una cría en la pancita, que te digan, pero tu bebé está en riesgo, tú vas a decir, sácamela por la garganta si Hay que quieres. Sí, estás en obvio. tu O sea, momento más vulnerable. pero es bajísimo usar un motivo así asustando a las mujeres. Sí, Está sí, cañón. Sí, es que es parte de las varias dudas que tengo de la comunidad. Justo, o sea, como dice, ni embarazada estoy, pero quisiera tener parto natural, pero es que me da pavor rasgarme, o sea, desgarrarme o que me tengan que cortar.
Ay, yo quiero dejar esta parte del piso pélvico a la expertaza que está de este lado, Ujú. pero sí me gustaría que dejar hay un mito muy importante donde dice que las mujeres que parimos tenemos alteraciones en nuestro piso pélvico comparado con las mujeres que tienen una cesárea, y la realidad es que no viene de ahí eso. O sea, desde el momento en el que yo decido embarazarme, desde ahí empiezan a implicar ciertas cosas que mi piso pélvico se puede poner en riesgo. Ahora, la episiotomía, ya como lo dijeron, no es, algo que me va a evitar un desgarro. Recuerdo mucho a una compañera ginecóloga que me decía: "Yo rompo membranas, pues, para que no se tarde tanto, porque está sufriendo", ¿no? Pero Entonces, que no es se ha parte de se ha lo necesario que el bebé claro, empuje. exacto. Y entonces, cuando tú rompes membranas, esta cabecita se viene todavía más fuerte y las contracciones aumentan. Entonces, cuando ese cuerpo esté listo, las va a romper solas, ¿me explico? A menos de que tengamos una indicación, por supuesto, lo tenemos bien Que establecido. sería el sufrimiento de Que bebé o pudieras lo que tener fuese. modificaciones en frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Ajá. Okey. Ya ves que yo soy doña analogías. Entonces, Ujú. yo uso la analogía. Imagínate, Pris, que yo saco ahorita una liga de látex de estas amarillitas de mi bolsa y te digo, Pris, mi liga que está de este tamaño, necesito que me la hagas de este tamaño para que alcance a pasar. Si yo te la doy y tú le das un jalón, en una de esas o no la mueves o la rompes. Ujú. ¿Qué harías tú para llevar esa liga al tamaño que te la estoy pidiendo? De a poquis, ¿no? La estarías juegue y juegue todo el día, ¿no? Estire y eso hace la cabeza de bebé con los músculos del piso pélvico si tú no estás acelerando nada. A las parteras yo les aprendí el 2 pasos enfrente, un paso atrás. Viene la contracción y la cabeza de bebé baja, 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 se acabó la contracción, se regresó un pasito. Viene otra contracción, la cabeza de bebé baja, se quitó la contracción, se regresó un pasito. Es ese mismo estirar y aflojar de esa liga que permite que las estructuras se estiren y se enteren que va a pasar algo para no romperse. Pero cuando yo me formé en instituciones, de forma sistemática a todas las mujeres se les ponía medicamento. En cuanto entran al hospital, se les puso medicamento para empezar a acelerar el trabajo de parto. Eso ya hace que las contracciones se pongan más duras y que las estructuras no se enteren tan rápido. ¿Qué hace el medicamento? Genera contracciones Es una uterinas. ¿Qué es oxitocina una esfínter. contracción? La contracción uterina es ese apretón que se da en el útero que tiene cierta dirección. El útero es como un saco de músculo que si tú lo aprietas más del fondo, pues terminas empujando hacia la salida. Ah. Las contracciones son lo que hacen que bebé se empuje hacia el cérvix, que es la entrada del útero. O sea, es la cordial invitación que hace tu cuerpo a decir: "Hermane, va para afuera". Así, el Okey. bebé no se empuja, el útero lo empuja. No, que tu trabajo de parto haya sido largo no fue tu culpa. Es una serie de cosas entre cómo está acomodado bebé, cómo está acomodada la cabeza, cómo está la fuerza de las contracciones. Pero en hospitales públicos, a todas las mujeres llegan y les conectan oxitocina en un suero. Y tú me dirás: "Ah, qué buena onda, esa hormona tan bonita que me dijiste, se la están poniendo en un suero, ¿no? La hormona del amor". Pero, ¿qué crees? Cuando tu cuerpo registra que está entrando por el suero, ya no la generas en tu cerebro No, Macayo. y de esa forma interrumpes. ¿Te acuerdas que hablábamos de la importancia para la vida adulta, las sociedades, los niveles de violencia? A eso nos estamos refiriendo. En cuanto tu cuerpo tiene oxitocina exógena, que significa que viene de afuera, tu cerebro, tu hipófisis deja de formar la tuya y la exógena suele no atravesar barrera hematoencefálica y no genera los procesos a nivel cerebral que te daría tu propia oxitocina. Pero entonces le meten oxitocina, aceleran las contracciones y entonces tienes estructuras que no se enteraron que iba a pasar el bebé y todavía además, ya que estamos allí, ya que van a hacer, pújele señora, pújele, pújele fuerte. Y entonces los médicos ven que baja la cabeza y terminó la contracción y se regresó y le dicen, es que no sabe pujar bien, ya se regresó otra vez. Porque los quieren ver bajar como en tobogán, Si se muere ese crío, es tu culpa. No porque no manches. sabes pujar. Además de la posición, ¿no? En donde estamos teniendo una posición estática frente a una cama con unas piernas que están en el aire y que no tienen ese soporte que te tiene que dar tu cuerpo para poder pujar.
No me Imagínate. puedo imaginar lo complicado que es estar en esa posición y además pujar en lugar de tener a lo mejor otras que me permitan tener más tracción. Pris, imagínate cagar en esa posición. No, no hay manera. ¿Sí me explico? No, no hay Con las manera. piernas en el aire, sin puntos de apoyo. Si coger en esa posición está cabrón, y imagínate tú todo lo demás, ¿cómo va a ser? Ajá, pero algo que necesitas que es que tu pared abdominal, es más, tener la gravedad a tu favor. Claro. Las Claro, posiciones ajá, verticales Verticales. favorecen un nacimiento más rápido, menos doloroso, porque tienes a la gravedad a tu favor, ¿no? María y yo dentro de las ¿dónde no hemos atendido partos? Yo he atendido partos en la regadera, en el piso, en la cama, he atendido partos, un par o varios en la regadera, en 4 puntos, acuclilladas, o arrodilladas con una pierna arriba y la otra en el Ujú. piso. Y es que tú, en ese momento, de nuevo, no es tu comodidad, es lo que necesita esta mujer para poder estar en ese Sí, es espacio tu y comodidad como médica. claro, por Yo siempre les supuesto. digo que los colegas que quieren acostarlas a todas, lo atienden así para que no se les caiga el estetoscopio del cuello. Sí. Y crean que ya con eso no se les quitó lo doctor. Pero cuando tú te adaptas, ¿en qué posiciones no has atendido tu nacimiento? Bueno, yo cuando, otra cosa de Partolandia, ahora sí ya entendemos esto, es que hay muchas cosas que no recuerdas, ¿sabes? Estás drogada y qué rico, entre otras cosas, pero, yo no me acuerdo de muchas cosas. Algo de lo que les dije es: "Yo no voy a volver a en mi vida no voy a permitir que una mujer vuelva a estar acostada", porque era mi peor momento en una contracción. Yo sentía que me abrían las entrañas cuando estaba acostada. Le pedí perdón a todas las mujeres Que es que había acostada. atendido antes y que habían estado acostadas. Y es que cuando estás acostada, solo por posición, el diámetro antero-posterior, o sea, de enfrente hacia atrás de tu pelvis, se reduce alrededor de 2 centímetros. Imagínate lo importante que es para que pueda pasar ese bebé y que tú le estás quitando hasta 2 centímetros. Claro, porque una vez más es la gravedad. Si estás acostada, pues todo se Y en una pelvis que está sueltita, porque tu pelvis ahorita no se siente como se va a sentir ese día. Se preparó para soltarse y que pueda pasar bebé. Entonces, estar acostada significa la reducción de los diámetros, Priscila. Y además, toda esa sensación en el sacro. Yo parí en institución y yo recuerdo mucho ponerme de lado y estarme balanceando, ¿no? Señora, no se mueva, Ujú. señora. Y yo me balanceaba porque solo así se me quitaba el dolor. Pero cuando me ponías boca arriba, el dolor era durísimo. Y yo ahora lo interpreto con más ternura, pero yo no era la Mariana que soy, yo no era ginecóloga cuando parí. Estaba yo como médica muy chiquita, yo todavía parí a mi primer bebé en el IMSS porque yo era pasante de servicio social. Y a mí me tocó la episiotomía, a mí me tocó el estar sola, a mí me tocó estar acostada, eh, pero yo recuerdo mucho que sin la formación que tengo ahora me repetía yo a mí misma, otras han podido, yo también, otras han podido, yo también, entonces venía la contracción y era, otras han podido, yo también, yo ya había visto parir a muchas mujeres. Entonces me volvió un mantra que ahora siento que yo invocaba a todas mis ancestras cada que lo repetía, pero solo decía, es que otras han podido, yo también. Hay muchos procedimientos que yo he llegado a aceptar en mi cuerpo, María, porque yo decía: "Ah, es que a cualquier paciente se los ofrecerías así en consultorio, así sin anestesia". Y cuando yo paso por ahí es de, en la vida yo le hago una conización cervical a una mujer en el consultorio y sin anestesia, pero yo la acepté en mi cuerpo y la pasé re mal porque a cualquiera se lo hubieran ofrecido así. Entonces yo dije: "¿Por qué trato especial para mí?". Como paciente cualquiera en el consultorio, y fue horrible, fue horrible. Y hay prácticas, incluso las histeroscopías de consultorio que ahora yo cuestiono, las colocaciones de dispositivo intrauterino que yo cuestiono, porque dentro de mi historial obstétrico, yo tuve un aborto espontáneo, y yo llegué al hospital sangrando durísimo, y antes de que me pusieran la anestesia, me metieron el histerómetro, que es como una reglita que miden para saber qué tan profundo hay que entrar. Y yo sentí cómo entró el histerómetro sin anestesia, sin nada, y la pasé re mal, ¿no? Entonces, ahora yo me cuestiono mucho entrar a un útero con una mujer así en vivo y a la Viva México. Y hay prácticas que vas cuidando, ¿no? Que vas puliendo, no porque te las hayan enseñado así, sino porque dices: "No, yo la pasé re mal y voy cambiando". Un poco lo que le pasó a María cuando le tronó la tacha de: "¿Qué carajos estamos haciendo?", cuando ella tuvo un parto en casa. Es un Es que, güey, ¿cómo iba a cambiar de otra manera si no era con una mujer médica
que tuviera el conocimiento del sistema para ponerlo en práctica en su propio cuerpo y en sus propias experiencias para decir, esto es una mamada. No, a ver, aguanten, o sea, esto no tiene sentido. ¿A quién se le ocurrió esto? Ah, un señor que interpretó lo que estaba viendo bajo las circunstancias en la que estaba viendo, hizo sus registros y dijo, sí, en Chile sí va a ser como el otro señorcito de la curva. O sea, hace falta decir, o sea, yo lo estoy sintiendo. Priscila, yo he tenido pacientes que me han contado cómo el día de su trabajo de parto estaba su marido y el doctor diciéndole, es que no pujas bien. Hijos de su pinche- No. Los expertos paridores, ¿no? No, qué poca abuela. No, donde me digas no. Es que no voy a tener ese problema porque voy a estar con ellas en mis partos, pero no mames. Y la gordofobia. Yo quiero que hablemos sobre la gordofobia normalizadísima que hay en los entornos del nacimiento. Sí, porque, ok, vamos a pensar, ya te embarazaste, porque es un pedo, ¿no? Para empezar, porque es de, no te vas a poder embarazar con ese cuerpo gordo. Ah, ahora ya te embarazaste con el cuerpo gordo, casi asesina, güey, porque no la vas a armar ni tú ni tu bebé y todo se los va a cargar el payaso. Ahora, ya lograste pasar por todo esto, ya tienes a la cría en el horno. Venga, viene el parto y también te enfrentas a otras cosas. Yo he leído de las historias más desgarradoras que me han hecho llorar, cabrón. Y mira que recibo un chingo a lo largo de todos estos 11 años. Han sido de las que digo, no mames, que el anestesiólogo te dijo eso en ese momento, güey. O sea, no, o que la enfermera llegó y en ese momento te dijo de que, y esta vaca, ¿a poco vamos a anestesiarla? No le vas a la anestesia, mejor que así se la aviente cuando está teniendo una complicación o whatever. Y o sea, que digo, no mames, ¿dónde está ya deja tú la empatía, ¿no? O sea, ¿ya dónde está la lógica de la salud y de que nos importa la salud de las personas y las mujeres, que por eso las estamos señalando por gordas, si les estamos dando ese trato de mierda y si estamos teniendo esos comentarios de mierda que claramente van totalmente en contra de la salud de la persona, porque ni aportan a su salud emocional y psicológica, como también demeritan la salud física, güey, porque te necesitan en ese momento y te estás portando como un verdadero ojete. Y lo digo con todas esas palabras porque de verdad han sido un chingo de historias. Y platiquemos. ¿Qué tan justificadas están? La mortalidad en México, bueno, en el mundo en general, se asocia principalmente en México a enfermedades hipertensivas y a sangrados. La hemorragia obstétrica también, lo más fuertes, y en realidad, si nosotros lo basamos como en tablas, pasa lo mismo que la medicina en general, ¿no? Si te pasó por gorda, ¿no? Y la que no estaba gorda, ¿qué pasó, no? Ah, una serie de intervenciones que habitualmente nos quedamos cortos, el sistema de salud. Y mis peores síndromes de HELP han sido en pacientes delgadas. Exacto. O sea, ¿Qué síndrome de HELP? una complicación hipertensiva donde se pone en riesgo a muchos órganos de la mujer embarazada. HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas y plaquetopenia en inglés. Y se usa... En español tampoco. Ajá. Eso quiere decir que está fallando el hígado, que se están consumiendo las plaquetas y que se están rompiendo las células rojas de la sangre. Eso significa, es muy grave, la mortalidad es alta. Okay. Y yo, una de mis aliadas de la clínica, que es Flaquititita, fue paciente mía y me hizo un síndrome de HELP de los más perros que he tenido. O sea, las complicaciones obstétricas se presentan en los cuerpos de todos los tamaños. ¿Estás de todos los acuerdo? tamaños. Así es. Y una corporalidad no es motivo de cesárea. Sí, por supuesto. De nueva cuenta, esa mujer, lo único que necesita las indicaciones de una cesárea de forma absoluta es cuando yo tengo un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que quiere decir que tu placenta está pegada a tu útero y por alguna razón, ya sea por un traumatismo, porque tengo muchas contracciones por esta oxitocina que se me vino, u otro tipo de factores, condicionan que se desprenda antes de que bebé nazca. Eso quiere decir que bebé se queda sin sangre y entonces Eso puede es, nos vamos a morir quirófano en corriendo este ahora. instante, Claro, ¿no? Y una placenta previa que la tenemos, quiere decir que esta placenta se insertó, se implantó en la parte de abajo de en este cérvix, sobre este salida. cérvix pegadito a este cérvix. Y entonces cuando este cérvix quiera dilatarse, va a desprender esa placenta, va a generar un sangrado importante y va a poner en riesgo a mamá y bebé. Fuera de eso, no tenemos ninguna otra indicación absoluta que nos diga que esta mamá no puede parir.
tendríamos que poner a prueba ese cuerpo para que nos dé información. Y podríamos hablar, ajá. Bueno, primero para hablar un poquito, para terminar el tema de gordofobia antes de que lo cambiemos, eh, yo he tenido pacientes, a partir de que yo empecé a hablar de una medicina no centrada en peso, antigordofobia, o bueno, un montón de términos que yo entiendo también que se prostituyen mucho, pero mi población se volvió de mujeres, gordas, ¿no? Tengo una muy buena proporción de mujeres gordas que entran a quirófano conmigo por diferentes motivos y que ojalá si esto llegara a tener una segunda temporada, tengamos acá a Marta como anestesio, que le mandamos un besote porque está embarazadísima, Martita, pero jamás he tenido un motivo de no pasarlas a quirófano por tamaño corporal. Mi anestesióloga es maravillosa, mi anestesióloga y su equipo, porque tiene médicas que ella ha entrenado también, que jamás me han hecho un mal comentario por una paciente de todos los tamaños. Y dentro de eso, el nacimiento. Ser gorda no significa una cesárea, ser gorda no significa que tus tejidos vayan a asfixiar a tu bebé, porque eso se lo dijeron a una de mis pacientes. Ser gorda no es una sentencia de complicaciones. Un cuerpo gordo se relaciona con un aumento de los riesgos que en ningún momento significan una sentencia. Ujú. Y ser gorda no te incapacita para lactar a tu bebé, porque también tengo pacientes a las que les hacen dudar de dormir con sus bebés, de amamantarlos por el tamaño de la mama, porque le juran que los van a asfixiar, Ay, que los van a güey. gestar. No No, y lo digo porque manches. lo has escuchado en la Claro. consulta, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Si una no es bruta, güey. Si no asfixio a mi María, a mi marido, y no se ha quejado, ahí sigue. Acuérdate Ya que mero. la despersonalización viene a todo, ¿no? Incluida esa parte. O sea, sigue generando inseguridad todo el tiempo, pero una mujer que gesta tiene la posibilidad también de parir y la posibilidad de lactar. Tu cuerpo puede hacerlo, ¿no? Créelo. Ujú. Yo quiero tener un Y de ahí episodio de partimos. placenta. Es que es un rollo también, ¿eh? La placenta estuvo en un mamigación. Ay, luego ahí la Mariana me chismea cosas de la revista Tu Placenta. Y es, y yo, güey, qué pedo. O sea, sí está así súper. La placenta es un órgano que se genera solo para gestar y luego se va después de que ya cumplió su función. Eso la hace como una maravilla, ¿no? Sí, está muy cañón. Agradezcámosle a esa placenta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Creo que algo que se despierta mucho cuando te empiezan a caer los 20 es llegar y preguntarle a tu mamá, ¿y cómo fue mi parto, no? Y fue parto, fue cesárea, y me lactaste, no me Ajá. lactaste. A mi mamá, ay, que pobrecita siempre la embarro en estos temas, pero a mi mamá le tocó el boom de la fórmula láctea, ¿no? De mira, si tú le das este polvo a tu bebé, va a crecer más grandote, va a crecer mejor. Había que regresar a que permitir que las mujeres regresaran a entornos laborales más rápido. Entonces, claro que les vendieron la idea de que una fórmula o una lata de polvo era mejor incluso que la leche materna. Entonces, en mi generación habemos muchas crecidas con fórmula láctea y muchas mujeres que fueron sumamente violentadas. Si bien creo que ahora tenemos una obstetricia muy violenta, hubo épocas de la obstetricia PRIS donde se les daba ketamina, por ejemplo, a las mujeres en trabajo de parto, que las metía, ketamina es un anestésico, que las mete en un viaje donde perdían completamente el estado de conciencia, donde no reconocían a sus bebés, mamás y bebés separados por días. O sea, en el cunero para que lo cuiden, para que tú no te enteres cómo se tienen que cuidar y luego te lo lleves a tu casa nuevecito, sin vinculación y sin saber qué hacer, ¿no? Donde el forceps era una herramienta continua y una maniobra que creo que antes de que se nos vaya el episodio tenemos que nombrar, que es el El Cristeller. Cristeller. Cuéntales. Bueno, la maniobra de Cristeller implica el que hagamos una presión, los médicos o enfermeras que estamos alrededor de la Hasta el paciente. camillero a veces. Sí, en la posición ya platicamos de litotomía, que quiere decir que estás con tus piernas levantadas, que estás sobre tu espalda, y entonces se hace una presión en el fondo del útero, porque ya hemos quedado que el útero se tiene que contraer desde arriba como si fuera una pasta de dientes para poder sacarlo. Entonces, esta maniobra de Cristeller está proscrita desde hace añísimos porque condiciona Proscrita significa que las No. organizaciones de salud dicen que no se haga. que está prohibida Ay, yo completamente. proscrita. Perfecto, en el checklist. Gracias, No, perdón, sí. perdónenme. Y No, no, no. entonces tenemos esta maniobra condiciona un mayor riesgo de que este útero se rompa. Si este útero se rompe, así como lo dice la palabra, se rompe, se abre, y si este útero se abre, bebé queda
volando intestinos. entre los intestinos. No Por jodas. supuesto, con un riesgo de mortalidad sumamente alto, al igual que para la mamá. Fracturas de clavícula en los bebés, fracturas de cráneo y con mucha más frecuencia, ahí sí desgarros grandes. A ti, tú mencionabas que te preguntaban sobre la posibilidad de desgarro. Si los tejidos se enteran y se estiran, se va a disminuir el riesgo. Yo, cuando les digo a mis pacientes que yo no hago cortes en el periné, siempre me dicen, entonces yo no me voy a desgarrar, y mi respuesta es, no sé, pero sé que si no te corto las posibilidades de un desgarro de primer y segundo grado, o sea, ahí te va. Los desgarros se clasifican en 4. El que solo desgarró la pielecita, que muchas de esas ocasiones ni puntadas damos. Porque no sangra. Y a los 7 días, mágicamente, ya no está. ¿Qué? Y la vagina sana, bellísimo, bellísimo. Entonces, solo se llevó la pielecita. Segundo grado, se llevó piel y músculo. Tercer grado, se llevó piel, músculo y esfínter anal. Cuarto grado, piel, músculo, esfínter anal y mucosa rectal. Entonces, ahora que entendemos, Desbaratada. si yo no te corto, tú tienes altas posibilidades de tener un desgarro de primer y de segundo grado. Ok. Y más desgarros hacia enfrente de tu vulva, que ahí suele haber menos estructuras musculares que pueden quedar dañadas para el futuro. Pero si yo te corto, por default ya hice un desgarro de segundo grado, que con más facilidad se va a seguir. A veces Como cuando le utilizo cortas la- eso, así tal cual. Yo justo les digo eso. Si yo te digo, dale, córtame el pantalón ahorita, pues mira, un buen jalón y en una de esas le das un llegue. Pero si le metes un tijeretazo y luego le jalas, Jalas. se va a seguir. Entonces el hecho de que te corten incrementa el riesgo de desgarro de tercer y cuarto grado, que sí se van a meter con tu funcionamiento para el futuro. Yo no he visto tantas alteraciones de piso pélvico por parir. Yo lo que he visto es por mala atención obstétrica, porque se te estuvieron colgando en el periné, porque te dijeron que pujabas mal, porque te aceleraron las contracciones, porque te presionaron el fondo uterino o porque te metieron un tijeretazo hasta la nalga, que entonces iba a dejar secuelas. No solo es el parto, sí entiendo, embarazarte ya implica riesgos, pero es la mala atención obstétrica la que con intervenciones innecesarias te termina de tronar los riesgos. Que, que quede como súper claro esto del riesgo, ¿no? O sea, embarazarte no quiere decir que no tienes un riesgo. La clasificación en la medicina te puede decir que tienes un riesgo bajo o que tienes un riesgo alto, Que no hay, pero no hay un sin riesgos. no hay un sin riesgos de ninguna cosa. ¿Qué dicen? El que no quiera Que tenga morir, miedo de vivir, que no nazca. que no nazca, ¿no? Sí. Y creo que eso es también una medicina que tenemos que fortalecer hacia los dos lados. Desde el lado de las mujeres que van a buscar el embarazo, desde el lado de esta mujer que se embarazó porque, o sea, accidentalmente, ya está ahí. O sea, el que te pongas a tacharle y decirle, ¿por qué lo hiciste? No va a resolver absolutamente nada. Busquemos con lo que hay en ese momento, darle la mejor atención a esa mamá e incitarlas, ¿no? A informarse para que también identifique que tenemos que meternos al barco todas, ¿no? María, ¿Cómo va y si tú quisieras dejarles así un consejo a las mujeres que ahorita están cuestionándose su propia historia de nacimiento, los nacimientos que ya tuvieron, muchas mujeres que estoy segura que están pensando en su futuro obstétrico, ¿qué les dejarías como mensaje? cada bebé tiene una historia? Y tenemos que, cuando nosotras somos mamás, tenemos que abrazar esa historia. Somos las únicas que podemos hacer esta coraza para mi bebé y quitar todo su exterior. Entonces, no hay nadie más para ese bebé. Solo somos nosotras. Entonces, cree en ti, cree en tu cuerpo, infórmate y busca la mejor opción. En este momento, si tú tuviste esa historia que pudo ser la más mala y pudo haberte lastimado, en ese momento fue tu mejor decisión. Así es que no te arrepientes. Ya estamos aquí, ya está vivito y coleando, no importa, ya a la chingada lo demás. Pero bueno, vamos a buscar mejorar pues, las condiciones para las que vienen. Sí, aquí la elección no tendría que ser que las mujeres anden pepenando ahí en los consultorios a ver quién las quiere atender de forma digna. Lo que tiene que cambiar es el sistema. Lo que tiene que cambiar es visualizar a la mujer de una forma integral como capaz de tomar decisiones, capaz de embarazarse, capaz de parir. ¿Sí? Yo siempre les digo que
esa visión del nacimiento tiene que cambiar cuando cambie nuestro concepto de lo que es una mujer. Mientras no haya más equidad, mientras no haya un entendimiento integral, nos van a seguir ninguneando el parto. Me encanta. Wow. Están lo máximo. Muchas gracias. Qué bonito todo. Ya me quiero embarazar. Sí, espérenlo próxima. Porque esta no es, esta es panza normal. Muchas gracias, María, por habernos acompañado. Qué ustedes. chido, amiga. Episodiazo, Gracias a ustedes. invitadaza, estuvo súper chido. Y seguro vamos a poder platicar de mil y un cosas más con María. Espérenlo. Suscríbanse, denle like, comenten y demás para que podamos seguir teniendo una temporada pues, como esta, o tal vez un poquito más larga para la segunda. Ustedes ya me dirán. Les mandamos un beso, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Cuerpas en Altavoz. Entender el cuerpo cambia la forma en la que decides sobre él, pero ninguna explicación sustituye una consulta clínica. Si algo de este episodio resonó contigo, no lo dejes solo en la escucha, llévalo a una consulta médica.